Muchos tiempos el barrio Peñarol, que estaba lleno de húngaros, alemanes y yugoslavos. Mi conexión con Manolo Lima y el entorno que estaba alrededor de Manolo Lima en esa época era uno más. Se fue creando por su capacidad, por su humanidad, fue creándose una referencia dentro de los grupos que yo conocía. El primero fue en el mercado antiguo detrás del Solís. Y ahí estaba Manolo Lima, Denry Torres, Naúl Ojeda, el negro Emilio Casablanca, gran personaje. Bueno, eran todos personajes. Hugo Zarralde y algunos más que no me acuerdo. Coco Chiesa, otro gran personaje. Bueno, eran, ya te digo, todo un mundo de tendencia narco, no todo el mundo grandes personajes. Es decir, aquello era un hervideo, como se dice, que están todas juntas así. Un montón de gente divina con una cultura interna adquirida o montada por ellos mismos, sensacional. Yo era de repente el más jovencito, y cuando conocí a esa gente, que yo venía de una familia yugoslava que vivía en Peñarol, muy protegido y tal, y cuando entré a descubrir toda esa gente que vista de afuera eran unos marginales, era una gente divina, con una humanidad brutal, con una preocupación por Naúl Ojeda, por ejemplo, había sido criado en un orfanato, estaba el flaco Dutra, que también criado en orfanato, dormían en la calle, y tanto Manolo como Coco Chiesa los captaron y prácticamente los criaron. Entonces esa fue una de las cosas que más me impresionó y más me hizo acercarme a todo ese grupo. Y ya te digo, conocí a Manolo ahí, entre un montón de gente, y ya quedé prendido de todos ellos. Después de eso, cuando el mercado empezó a caerse y querían echarlo, porque evidentemente eso era un peligro total, lo llevaron, se fueron al Parque Rivera. Parque Durandó era. Antes era Parque Durandó. Tengo un libretista aquí. Era el Parque Durandó y después pasó a ser el Parque Rivera. Ahí se fueron casi todos. Entre ellos recuerdo a una compañera, Carmen Valdés, que trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que le gustaba mucho el ambiente de y también se dedicaba a pintar, y creo que en el mercado no fue, pero sí al Parque Durandó fue con todo el grupo. De ahí conocí a Manolo cuando cuando ya venía aquí. Y otra parte es cuando Mariquita está muy preocupada por la situación de Manolo en Montevideo y resuelve traérselo para aquí con la ayuda de Edgardo Ribeiro. Edgardo Ribeiro le consigue un trabajo. ¿Cómo era? En realidad esa historia está registrada como que Edgardo le propone a Manolo ir en su lugar, pero
No sé si es esa parte. ¿Vos te acordás de esa? No. No, pero vos, esa parte no es necesario que vos la... Vale. Sí. No, vos es tu recuerdo. Vale. Los Sí. demás están en archivos. Sí, están en otros No, te momentos. agradezco, no. Entonces, aquí acompañé mucho a Manolo cuando se instaló aquí en Maldonado. No solamente yo, sino un grupo de artistas también anarcos. Había dos, Adolfo Nigro y Ernesto Drangos, argentinos, que tienen una trayectoria impresionante y querían mucho Manolo, querían mucho este lugar de Manolo y ya te digo, esto fue para mucha gente no solamente un punto de apoyo, un punto de referencia también, en cuanto que venías para aquí, para Punta del Este, y sabías que Manolo te iba a ayudar en dejarte dormir, en hacer un puchero compartido, es decir, todo lo que Manolo siempre fue, así de persona con mucho cariño hacia la gente y con una necesidad de ayudar a toda la gente joven a salir adelante. Y entonces conocí a Manolo aquí, que era un Manolo que era muy distinto al que estaba en Montevideo. Allí era un Manolo que estaba dentro de un grupo. Aquí es un Manolo que empezó a crecer individualmente y además, al mismo tiempo, ayudar y colaborar con otra gente. Y eso fue muy bonito y fue, creo que, el comienzo de la mayor importancia de Manolo como persona. No solamente como pintor, aunque él seguro, como pintor también, pero la parte humana para mí era tanto más o quizás que como pintor. Porque hay muchos pintores buenos, pero a nivel humano no funcionan tan bien. Y bueno, conocí a Manolo aquí y además hay una historia muy personal. El día que yo me casé, no me acuerdo, hace muchos años, el día que yo me casé con Enriqueta Martínez Sáez, sobrina nieta del pintor Sáez, un pintor impresionante, murió a los 23 años con un trabajo brutal. Y me vine de luna de miel aquí. Esto era nada, era una pared y unas chapas y un poco más. Y yo con Enriqueta montamos una carpa aquí al lado. Estábamos en la onda de una pequeña carpa y un gran amor. Era una película y nosotros queríamos hacerla nuestra. Y ese día hubo una tormenta muy fuerte, y cayó un árbol que cortó la carpa, pero un árbol de este tamaño. Y Mariquita, muy preocupada, nos fue a buscar, nos trajo para adentro y bueno, y nos quedamos aquí con ellos también. Es decir, Mariquita era un personaje también de una calidad humana muy fuerte. Gran compañera también y eso. Y bueno, cortamos. Sí. Tengo una historia muy personal que fue acompañar a Manolo a la casa de Víctor Aedo, Eduardo Víctor Aedo.
el de la boina blanca. Manolo iba muy seguido, siempre iba solo. Ese día Manolo me pidió que lo acompañara. Y Víctor Aedo pintaba. Entonces Manolo era un poco su profesor. Entonces cuando Víctor Aedo tenía 2 o 3 cuadros ahí, en caballetes y tal, lo llamaba Manolo y Manolo iba. Y Manolo, ¿qué te parece este cuadro? ¿Está bien? Sí, bueno, pero esta parte está un poquito floja, le decía. Vos sabés que habría que resaltarla porque se desequilibra. Él le daba toda una teoría. ¿Te parece, Manolo? Le decía. Sí, sí, segurísimo. Oíme, le decía Manolo, agarra el pincel y hacelo. Y entonces Manolo iba y se lo retocaba todo. No se lo retocaba, se lo rehacía. Entonces, eso significaba 6 bolsas de cemento. Al día siguiente, aquí. O tanto ladrillo, aquí. Entonces, está esa historia. Víctor Aedo no dejó que yo fuera más, porque era un testigo que no podía aparecer así y contar la historia como ahora la cuento. Bueno, ahora recordando un poquito, después de una copita de vino, la gente del mercado modelo, que ya estaba cayéndose en pedazos, un día paso por delante y veo a Naúl Ojeda asomado a una ventana y le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, subí, vamos a tomar mate. Dice, estoy secando la hierba. Y esa era una, subo y estaba Manolo. Manolo le gustaba siempre sentarse en una especie de trono. Y él tenía la caldera en un costado y en el piso había un agujero así. Y él vaciaba la hierba en el agujero que caía para el piso. Y servía otra vez y seguía tomando mate. Es decir, esa era un poquito la situación del mercado. Es decir, con agujeros, sin ventanas. Y ahí estaba Naúl Ojeda, el Negro Casablanca, Denry Torres, Coco Chiesa. El Coco Chiesa fue el marido de la ministra Azucena Berrotti. Y cuando una vez teníamos una reunión con el Coco y cosas por el estilo, y Azucena lo llama y le dice, sí, mi comandante. Es decir, era divino. El Coco y Azucena es un personaje entrañable, con un par de ovarios brutales. Y bueno, y del mercado realmente al final no fui más porque ya me conecté más con la gente de teatro y dejé un poquito de lado los pintores que había en el mercado, que después se fueron al Parque Rivera, el Parque Durandó, y ahí yo fui una vez, creo que a llevar un poco de muebles, pero después no fui más. O sea, no tengo muchas anécdotas sobre esa etapa. Bueno, ahora recordando un poquito, después de una copita de vino, la gente del mercado modelo, que ya estaba cayéndose en pedazos, un día paso por delante y veo a Naúl Ojeda asomado a una ventana y le digo, ¿qué estás haciendo? Dice, subí, vamos a tomar mate. Dice, estoy secando la hierba. Y
Esa era una, subo y estaba Manolo. Manolo le gustaba siempre sentarse en una especie de trono. Y él tenía la caldera en un costado y en el piso había un agujero así. Y él vaciaba la yerba en el agujero que caía para el piso. Y servía otra vez y seguía tomando mate. Es decir, esa era un poquito la situación del mercado. Es decir, con agujeros, sin ventanas. Y ahí estaba Nahuel Ojeda, el Negro Casablanca, Denry Torres, Coco Chiesa. El Coco Chiesa fue el marido de la ministra Azucena Berruti. Y cuando una vez teníamos una reunión con el Coco y cosas por el estilo, y Azucena lo llama y le dice: sí, mi comandante. Es decir, era divino. El Coco y Azucena es un personaje entrañable, con un par de ovarios brutales. Y bueno, y del mercado realmente al final no fui más, porque ya me conecté más con la gente de teatro y dejé un poquito de lado los pintores que había en el mercado, que después se fueron al Parque Rivera, el Parque de Durandó, y ahí yo fui una vez, creo que a llevar un poco de muebles, pero después no fui más. O sea, no tengo muchas anécdotas sobre esa etapa. Dale. La última vivencia que tuve con Manolo fue cuando hizo la última exposición. Año apuntador. 90. Año 90. Primero, el 31 de agosto. 31 de agosto de 1990. Y tuve la suerte de estar en Montevideo, yo venía de Barcelona, de estar en Montevideo, enterarme de esa exposición e ir a saludarlo. Tengo aquí una foto mía con Manolo y mi familia, que fue muy emotiva. Más que nada después saber que Manolo había salido del hospital, que le habían dado el ultimátum de que no, y él había propuesto que no, que tenía que pintar, porque se había comprometido a hacer una exposición. Y bueno, la hizo, se tomó todo el whisky que pudo, se fumó todos los cigarros que pudo, se vino a Maldonado, se acostó y se murió. Eso me pareció genial. Solo Manolo puede hacer una cosa así. Entre los años 50, 60, hubo una movida muy fuerte de gente joven
con necesidades de hacer algo por la cultura. Surgieron los teatros independientes, por ejemplo, donde no solamente nadie cobraba, sino que además tenías que de alguna forma llevarte tu sándwich, tu termo con café con leche, compartirlo. Nos reuníamos en un sitio cerca del Cilindro Montevideo, en un sitio que era un rancho de un compañero que hacía tanto frío, que pusimos un colchón en el suelo, todos los pies juntos y una manta encima, y ensayábamos teatro así. Es decir, las condiciones eran normalmente, o lo hacíamos en ensayo en una azotea, pero era una necesidad casi diaria. No ensayábamos una vez por semana, ensayábamos todos los días. Salir de lo que estuvieras haciendo y ir a ensayar o ir a plantearte algo nuevo, distinto, como una obra que se hizo en el Teatro Galpón, que se llamaba Rompición. Y fue eso, romper absolutamente todo. Y fue una obra muy interesante, muy buena. Ahora no recuerdo exactamente la gente que participó, mucha gente de ballet. Me acuerdo mucho de Teresa Trujillo como bailarina, que participó en ese evento. Hizo una parte creativa de parte de ballet. Era un teatro ballet. Y recuerdo también la primera, era un happening que yo quería hacer, pero en realidad como no hubo nadie que hiciera la parte que yo quería, que era un striptease en medio de la galería, las chicas, esas que antes fumaban, no se animó, cuando vio el ambiente, no se animó a desnudarse, cuando lo hacía todos los días. Entonces quedó en una instalación. Me acuerdo que a Hugo, a tu padre, le dije, voy a hacer un happening. ¿Sabés qué es? Dice, un gerundio. Digo, eso. Yo no tenía idea lo que era un gerundio y él no sabía lo que era un happening. Y uno que nos estaba escuchando dice, ninguno de los dos entendió nada. Pero había una necesidad de hacer cosas nuevas, distintas. Yo me acuerdo que en esta instalación lo que hice fue un poquito ridiculizar a la gente que va a las exposiciones, que era los elásticos de los colchones colgados en muchas paredes. Y entonces en uno había pescados, en otro había huesos con pedazos de carne, en otros había ropa, en otros había billutería. Siempre había algo que representaba a nuestra sociedad. Y en el suelo estaba todo de ropa vieja, tirada. Y fue el primer, no happening porque no pudo ser, pero sí un montaje, debe haber sido el primero, en la Galería U, en el edificio aquel de la Plaza Independencia, aquel grandote. El edificio Adela. El edificio Ciudadela, en planta baja, Galería U. Y bueno, y había, es decir, todo el mundo hacía teatro, es decir, bueno, en mi entorno había mucha gente que hacía teatro, o que pintaba. Siempre fuera, trabajara o no trabajara, su actividad más importante era poder, es decir, la mayoría de la gente de teatro era funcionario público o trabajaba en los bancos. Y después de eso, lo más importante para él era hacer teatro. Entonces hubo un germen ahí que empezó a florecer y a crearse. Por eso llegó un momento en Uruguay, yo no sé cuántos hay ahora en Montevideo, pero llegó a haber 43 teatros independientes en 1,5 millones de habitantes. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Además, no cobraba nadie. Esa época fue dorada. Bueno, fue que ahora todavía existe alguna cosa así, pero
va muy en declive, va muy... Porque seguro, llega un momento en que si no tenés un mínimo de subvención, eso es imposible. Teatro Circular fue uno de los primeros, que era un espectáculo brutal, con un montón de gente que fue creciendo como actor. Y el problema está, por ejemplo, que ahora no hay... toda esa gente que tuvo una experiencia y que podría estar dando cátedra, clases o lo que fuera, o charlas sobre sus actividades, no hay nadie. No hay nadie porque están muy mayores, no tienen ayuda ni siquiera para ir a buscarlos en un taxi o ir a alguien que los lleve y los traiga. Es todo ahora en este momento un esfuerzo. También conozco un personaje muy divino, yo lo quiero mucho, más conocido por el talla, por el tallarín, porque es muy flaquito, muy flaquito. Estuvo varios años en jaula. Y en estos momentos va a ensayar a un grupo de teatro Murga que hay en el cerro. Él vive cerca de Peñarol, por ahí. Y va hasta el cerro a ensayar una vez cada 15 días. Y él se impresiona y dice, y una vez cada... Y con eso les llega, con eso les alcanza. Dice, esto tendría que ser todos los días. Pero no, la gente está en otra, es muy complicado crear nexos entre nuestra generación y las generaciones actuales. Está una historia de los años 60, cuando empezó la historia, la cuestión de la lucha armada. Entonces, en cuanto se intentaba traer hacia esa idea de la lucha, de la necesidad de una lucha armada, a personajes relevantes, a personajes que fueran muy importantes como para traer ideas o personas o gente con dudas sobre el hecho de la lucha armada. Me acuerdo que había cantautores que se trató de integrar. Algunos dijo que sí, otros dijeron que no. Y en el caso de Manolo nos desilusionó muchísimo que no quisiera participar de una integración hacia la lucha armada. No la lucha armada en sí, sino comprometerse políticamente con la lucha armada. Porque había mucha gente que decía lucha armada es como si tuvieras armas en la mano. No, había mucha gente que nunca vio un arma, pero que sí apoyaba a los que sí tenían un arma o se jugaban la vida. Manolo no quiso saber nada de eso y nos desilusionó muchísimo. Y me acuerdo, en esa época Manolo se le había dado por plantar rosas. Tenía muchas rosas plantadas. Y eso nos cayó muy mal, muy mal. Hago esto en comparación a que hay cosas que en su momento te chocan. Es decir, no a mí personalmente, sino a mucha gente, porque yo realmente no estaba integrado a la lucha armada. Simplemente conocía, mi hermano era el que estaba integrado a la lucha armada y muchos amigos estaban integrados. Yo no, yo vivía en Brasil en esa época, venía muy seguido a Montevideo y entonces me enteré de todo eso. Y cuando quise venir a hablar con Manolo, a ver qué pasaba, él no quiso ni tocar el tema, nada. Y a mí me pareció en ese momento como quien no pertenece, no sé, me desilusionó muchísimo. Lo entendí muchos años después que pasó todo, te das cuenta que su posición era estar en la reserva,
del ser humano. Es decir, si Manolo se hubiera integrado de alguna forma apoyando la lucha armada, no hubiera terminado haciendo todo lo que hizo, ni apoyando a toda la gente que apoyó, que quedó al desbande totalmente después. Es decir, lo comparo un poquito, sí, lo comparo, pero no tiene nada que ver. A Frida Kahlo y a Diego Rivera, ¿sí? Que se comprometían políticamente, pero se comprometían y él renunció un poquito apoyando a Trotsky y después traicionó a Trotsky, seguro. Cuando te metes en esos enjabonados, terminas patinando. No, Manolo se conservó en él como si fuera la reserva de toda esa gente que iba a quedar al desbande. Alguien tenía, yo creo que alguien tenía que juntarlos después, pasara lo que pasara. Y no sé si Manolo intuitivamente tuvo esa visión, creo que intuitivamente por su forma de ser, gran ser humano, se quedó esperando para poder ser un poco la ayuda a lo que pasara después.